Quiero seguir ahora con esta idea de la construcción metodológica que decíamos es una decisión que se toma en función de particularidades, pero quiero proponer desde allí algunas generalidades. Estoy diciendo que, si bien es cierto que este caso particular que es el equipo docente, este caso particular que es aquello que estoy enseñando en esta clase, y este caso particular que son nuestros estudiantes, pueden referenciarse en ciertas generalidades, que no operan como recetas, que ciertamente no operan ni como reglas, ni como pasos, pero que solo proponen algunas ideas, como para que desde estas ideas generales construyamos nuestras ideas particulares. Esta idea refiere a que en la estructura de una clase podrían incluirse segmentos de distinta naturaleza. Podría incluirse un segmento inicial, podría incluirse un segmento de presencia de la teoría, podría incluirse un segmento de presencia de la práctica, podría incluirse un segmento de trabajo productivo. Lo que estoy diciendo es que la estructura de una clase podría pensarse desde estos 4 segmentos, sin que estos 4 segmentos necesariamente pensemos que deben estar en toda clase y, ciertamente, sin que pensemos que estos 4 segmentos se dan en una secuencia lineal que haya que respetar. Solo digo que podemos pensar la estructura de la clase dando lugar a interrogarnos si puede ser o si es necesario o si nos conviene que haya un segmento inicial, que haya un segmento de trabajo con la teoría, que haya un segmento de trabajo con la práctica y que haya un segmento de trabajo productivo. ¿Por qué un segmento inicial? La estructura de la clase podría incluir un segmento inicial para promover, entre otras cosas, que los estudiantes recuerden el contenido. ¿Por qué podría importarnos que recuerden el contenido? El contenido trabajado en clases anteriores. Es que podría importarnos porque nosotros, cuando elaboramos nuestro proyecto de cátedra, el programa de nuestra materia, elaboramos una secuencia de contenidos pensando que estos contenidos tienen una articulación clase a clase o unidad a unidad. Y pensamos que esta articulación y esta secuencia que tienen los contenidos suponen la apoyatura de unos en otros. Pasa que a veces nuestros estudiantes de una semana a otra no recuerdan de qué cosas estuvimos hablando. Probablemente nosotros hayamos estado con nuestra materia en la cabeza a lo largo de toda la semana, porque en general enseñamos 1 o 2 campos disciplinares a lo sumo. Y cada vez que pensamos en la enseñanza o pensamos en la clase, pensamos dentro de los límites de nuestro campo disciplinar. Pero pasa que los estudiantes no. Los estudiantes cursan más de una materia, a veces 3 y en ocasiones 4. Y entonces las cabezas están pensando en 3 o 4 campos disciplinares. Y en general nosotros tenemos clases una vez a la semana, pero nuestros estudiantes tienen clase 3 o 4 veces a la semana, o sea que si hemos dado clase el lunes, ellos el martes estuvieron con otro profe y con otros contenidos, probablemente el miércoles estuvieron con otros profes y con otros contenidos, y si cursaron otra materia más, el jueves o el viernes estuvieron con otros profes y otros contenidos. Cuando el lunes vuelven a estar con nosotros, las caras denotan esa sensación de qué estuvimos hablando. Si nosotros suponemos que es necesario apoyar nuestra propuesta de clase de hoy en lo que fue nuestra clase de la semana pasada, entonces necesitamos reactivar los contenidos de la clase anterior. Por eso, un segmento inicial que se dedique a hacer algo en torno de esta búsqueda en los recuerdos de lo trabajado en la clase anterior. Podríamos pensar en un segmento inicial para que los estudiantes puedan vincular el contenido de la clase con alguna experiencia de la cotidianeidad vivida por ellos que les permita
significar con más sentido aquello que vamos a proponer. Estamos hablando de una segunda intencionalidad referido a este segmento inicial. Porque pasa que a veces hablamos en nuestra clase de algunas categorías conceptuales que tienen cercanía de alta proximidad con la experiencia de lo cotidiano, o cercanía con experiencias que los estudiantes han vivido o viven en sus prácticas sociales. El hecho de poder vincular estas experiencias cotidianas con las categorías conceptuales que vamos a enseñar facilita la significación del contenido que vamos a trabajar en la clase. En tercer lugar, podríamos pensar que un segmento inicial puede resultar conveniente para crear clima cognitivo. Algo así como pensar en la sintonía fina de una radio. Cada uno de nosotros propone un contenido a enseñar que tiene no solo particularidades desde la lógica con la que construye conocimiento e investiga, sino que tiene particularidades en relación a cómo se piensa ese contenido, la lógica desde la cual se abordan las categorías conceptuales propias de ese contenido. Es más, en ocasiones la lógica de un contenido es bastante diferente a la lógica de otro. Miren, por ejemplo, en matemática las contradicciones no existen. La suma de dos números naturales debe dar otro número natural. Esto, si no es así, es contradictorio y no es admisible para la matemática. Sin embargo, en las ciencias sociales, las contradicciones no solo existen, sino que son necesarias, si no, no hay forma de apropiarse del contenido de la ciencia social. Digo que si hoy nuestros alumnos estuvieron en matemática y mañana están en una clase de ciencia social, esta forma de pensar el contenido que tuvieron ayer es totalmente distinta a esta forma de pensar el contenido que necesitamos hoy. Esa sintonía de radio, ese clima cognitivo diferente que a veces necesitamos para abordar un contenido, requiere de un tiempo inicial de la clase, corto de la clase, pero que ponga en sintonía las formas de pensar nuestro contenido. Entonces, digo, un segmento inicial puede servir para recordar los contenidos trabajados en clases anteriores y desde ese lado fortalecer la secuencia. Puede servir para vincular el contenido con experiencias de la cotidianeidad y desde ahí reforzar la significación al contenido. Puede servir para crear clima cognitivo y desde allí poner en sintonía las formas de pensar o la lógica desde la cual se piensa un contenido. Así como recién nos referíamos a la necesidad del segmento inicial e intentábamos respondernos a la pregunta ¿por qué es necesario un segmento inicial en la clase? Quiero ahora detenerme sobre por qué es necesario un segmento de presencia de la teoría y por qué es necesario un segmento de presencia de la práctica. Claro que nadie discutiría la necesidad de la presencia de la teoría en la clase. El problema se nos presenta cuando empezamos a pensar acerca de la presencia de la práctica. Porque aquí hay como posiciones diferentes y maneras de concebir este problema a veces de manera opuesta. En principio quiero aclararles esto, no me estoy refiriendo a la parte práctica de la teoría, porque esto ya en sí mismo sería concebir a la práctica de una determinada manera. Estoy refiriéndome a hacer presente la práctica en la clase. Si quieren, hacer presente aspectos de la práctica profesional en la clase para ser tratados y trabajados en la clase. Les decía, hay distintas posiciones referidas a la noción de práctica y entonces necesariamente les propongo recorrer este camino. ¿Qué tal si nos ponemos a tratar de dimensionar a qué cosa estamos llamando práctica? Hay unas voces que les van a sonar.
recorran los pasillos del instituto, métanse en las aulas, escuchen los recreos y van a escuchar voces de esta naturaleza. Sí, en el instituto te formás, pero cuando salís a trabajar te das cuenta que no sabes nada. Otros dirían, bla, 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 anda, pura teoría. Seguro que alguna vez escucharon esto. La práctica tiene que estar al final, una vez que se aprendió toda la teoría. Lo que pasa es que una cosa es lo que se estudia en los institutos y otra cosa muy distinta es la realidad. En el instituto te enseñan lo básico, pero los problemas de la profesión se aprenden trabajando. ¿Les suena? Estas voces dan cuenta del problema de la práctica. Con ello me quiero meter. Creo que si entramos por aquí, iremos despejando el camino. 3 nociones reduccionistas de la práctica. Concebir a la práctica como oposición a la teoría, concebir a la práctica como dependencia de la teoría o concebir a la práctica como aplicación de la teoría. Me voy a meter con cada una de estas 3 nociones, a las cuales estoy llamando nociones reduccionistas de la práctica. Esto es, nociones que consideran a la práctica no como una entidad en sí misma. Vamos con la primera, la práctica como oposición a la teoría. El cuadro mostraría básicamente las características de esta noción de práctica, aquella que considera a la práctica como lo opuesto a la teoría. Y entonces, si la teoría trata de generalizaciones, pues entonces la práctica trataría de casos particulares. Y si la teoría trata de abstracciones, entonces la práctica trata de realidades concretas. Y si la teoría no requiere de un contexto, entonces la práctica depende de contextos. Y si las teorías perduran en el tiempo, la práctica entonces son contingentes al tiempo. Y si la teoría refiere a problemas del conocer, del qué, la práctica refiere a los problemas del hacer, del cómo. Y podríamos seguir enumerando una serie de características al estilo de estas que dan cuenta de que todo aquello que no es teoría entonces es práctica. Vamos a pensar algunas críticas que podríamos hacerle a esta concepción de la práctica como oposición a la teoría. Llamaría a esta primera crítica la imposibilidad de delimitar el problema, y déjenme presentarlo con un ejemplo. Miren, si el docente se preguntara cuál es la mejor forma de conformar grupos, si tuviera él que considerar los aprendizajes anteriores, los desarrollos cognitivos, los intereses particulares. Esto es, el docente que está pensando armar grupos de trabajo, pero recordando las teorías que alguna vez ha visto, dice querer conformar estos grupos tomando en cuenta aprendizajes anteriores, tomando en cuenta desarrollos cognitivos de los estudiantes, tomando en cuenta intereses particulares de los estudiantes. La pregunta es, entonces, esto, así planteado, ¿es un problema práctico o un problema teórico? Déjenme mostrar otro ejemplo. Ese docente que se pregunta cómo enseñar los valores democráticos en su grupo de 4º año en la educación superior. Ese docente que se está preguntando eso, ¿está preguntándose por un problema general o está preguntándose por un problema particular? Un tercer ejemplo. El docente que se pregunta por las formas de garantizar en el aula las condiciones freirianas atribuidas al diálogo. ¿Ese es un problema de conocimiento o un problema de acción? Digo que con estos 3 ejemplos que están mostrando la imposibilidad de delimitar cuando un problema es teórico o práctico, estaría poniendo en contradicción esta idea de circunscribir la práctica a solo el mundo de aquello que se opone a la teoría. Déjenme meterme con la segunda posición, reduccionista, decíamos. Ahora, aquella que considera que la práctica depende de la teoría.
Desde este punto de vista, toda práctica presupone entonces una acción sostenida en un conjunto de creencias y de supuestos ordenados por ciertas ideas acerca de la realidad sobre la cual se actúa. En consecuencia, toda práctica, diría este punto de vista, está orientada y dirigida por una referencia de teorías que estructuran y que orientan la acción práctica. Quiero meterme, igual que antes, con una crítica a este punto de vista. Llamo a la crítica la imposibilidad de delimitar la intervención de la teoría. Y voy a presentarlo también con ejemplos. El docente que dice intervenir didácticamente según los postulados del constructivismo, ¿eso es teoría pura o más vale teorías implícitas? O el docente que se cuestiona qué nota ponerle a un alumno en un examen. Y piensen ustedes en todas estas concepciones referidas a teorías acerca de la evaluación. Aquellas que consideran la nota como estímulo, aquellas que consideran la nota como evidencia, aquellas que consideran la nota ponderada desde el promedio de los grupos, aquellas que consideran la nota referida a la ligazón entre tarea y puntos asignados. Me pregunto, ¿el docente que se cuestiona qué nota ponerle a un alumno en un examen, cuál de todas las teorías hace intervenir para guiar su acción? ¿Y qué hay cuando estas teorías a veces son contrapuestas entre sí? Digo, la imposibilidad de delimitar la intervención de la teoría muestra las limitaciones de esta idea de concebir a la práctica como dependiente de la teoría. Me voy a meter con quizá la más conocida y la más alimentada de las concepciones referidas a la práctica, esta que considera la práctica como aplicación de la teoría. Estas serían las características de esta concepción. Ciertamente, la fundamental es considerar a la práctica como aplicación de la teoría y, en consecuencia, los problemas de la práctica son solo problemas instrumentales. Y la intervención instrumental supone una intervención neutra, siempre neutra. Este punto de vista considera que en la práctica, entonces, con intervenciones neutrales y con problemas instrumentales, se interviene solucionando problemas instrumentales desde reglas generales, reglas de comportamiento que obtienen ciertos resultados que de algún modo serían previsibles. Desde acá, la idea de la práctica como aplicación de la teoría considera entonces que a estos problemas instrumentales que se atacan con reglas generales devenidos de teorías, no es necesario particularizarlos, por lo tanto, a todos los sujetos le cabe la teoría por igual. Lo que en todo caso varía es la forma de aplicarlo. Finalmente, el punto de vista considera que el profesional competente, aquel que soluciona los problemas instrumentales aplicando reglas generales y haciendo uso aplicativo de la mejor teoría, es en consecuencia el que encuentra ese camino, el que encuentra la receta apropiada y preestablecida para garantizar éxito en su intervención. La crítica a la concepción de la práctica como aplicación la voy a tomar de John, de Donald John. Dice John en uno de sus textos, el que estoy refiriendo tiene edición del año 87, los problemas de la práctica, dice John, suelen presentarse no como estructuras organizadas, ni siquiera como problemas, sino como situaciones poco definidas, desordenadas y frecuentemente como un caso único.
Leámoslo de nuevo. Los problemas de la práctica suelen presentarse como casos únicos, con situaciones poco definidas, con situaciones desordenadas, como casos únicos. La afirmación de John ya da por tierra con varios de los supuestos de esta idea de la práctica como aplicación de la teoría. Porque si los problemas de la práctica se presentan como situaciones poco definidas, ya resulta complicado encontrar cuál es la receta que hay que aplicar. Y si los problemas de la práctica se presentan como casos únicos, ya resulta un problema entonces encontrar una receta general o una regla de procedimientos aplicable a todas las situaciones y a todos los sujetos para hacer intervenir en el problema que estamos enfrentando. Si el caso es único, es único. Me voy a meter con otro ejemplo, así como lo hemos hecho. Ese docente que da cuenta que sus alumnos tienen bajo interés por las propuestas de trabajos prácticos. Y son trabajos prácticos que para él son muy interesantes, que están elaborados desde casos profesionales, pero sus alumnos cuando los resuelven cometen errores conceptuales, a pesar de que razonan pertinentemente las situaciones, y hasta aprueban con buenos parcialitos, con buenos resultados, los parcialitos que él va tomando, y desde allí hace control de lectura y él entiende que sus alumnos están leyendo, pero sin embargo, esos prácticos que para él definen situaciones de la vida profesional no les resultan interesantes. Y sus alumnos a su vez le están pidiendo más teóricos, explicativos y más prácticos, pero allí hay algo confuso, hay algo presentado como un caso poco definido. Entonces, una situación de esa naturaleza, ¿qué teoría podría aplicarse para resolver el caso? ¿Cuáles de todas las teorías, en plural, nos servirían para pensar el caso? Dice John, las situaciones problemáticas se tornan problemáticas de varias maneras a la vez, con zonas de incertidumbre y con conflictos de valores. Llama John a esto zonas indeterminadas de la práctica. Lo que está diciendo John es que, lejos de poder pensarse la práctica como aplicación de la teoría, nos está diciendo la práctica tiene zonas indeterminadas y por lo tanto no puedo acudir a ella tratando de aplicar teoría porque en esa zona indeterminada no sé qué hacer. Les propongo un nuevo ejemplo. Ese docente que está tomando examen a un alumno que está desocupado. Ese alumno desocupado está rindiendo su última materia. Y él sabe que ese alumno desocupado, recibiéndose, soluciona o solucionaría parte de sus problemas laborales. El docente está tomando examen, pero el alumno no logra evidenciar el dominio conceptual que él esperaría de ese estudiante. La pregunta es, ¿qué teoría aplicaría en ese caso?